cordial y especial saludo a todas las personas que me escuchan a través de esta plataforma. Asimismo, me gustaría extender un agradecimiento especial al doctor Guillermo Cambero, presidente de ANALI Jalisco, quien muy amablemente me ha convocado junto con el doctor Porfirio. Para mí es un verdadero honor y un privilegio estar aquí en representación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y en representación de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados, STAR por sus siglas en inglés. Aquí se persiguen bienes para evitar que se cometan más delitos y se pensar el daño que se ha causado con la comisión de un delito que generó un producto y que puede ser producto directo o indirecto de ese delito. Adicionalmente, todos los procesos de decomiso sin condena a nivel europeo deben tener unas salvaguardias para garantizar un juicio justo. Es decir, que todos los afectados deben tener la oportunidad razonable de presentar su caso a las autoridades nacionales y el derecho a la defensa debe ser garantizado, teniendo en cuenta que el derecho a la defensa no es el derecho a la defensa de la persona, sino es el derecho a la defensa del bien, es decir, defender que mi bien no fue utilizado para la comisión de actividades ilícitas o que mi bien no fue adquirido con cargo a dineros ilícitos. Adicionalmente, siempre es importante considerar en estos casos que debe haber un equilibrio entre el interés general y los intereses particulares de los afectados, y que si bien se concede un amplio margen de apreciación a los estados para configurar esta obligación, o más bien este principio, es importante que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueda analizarlo en cada caso y entienda que haya una proporcionalidad de las medidas decretadas, como lo hablamos previamente, y que esas exigencias se vean entre la valoración del interés general y los intereses particulares afectados de una forma juiciosa y robusta en el análisis de las sentencias. Las medidas de decomiso pueden aplicarse no solo a las personas directamente involucradas con la comisión del delito, sino también a terceros y personas vinculadas a ellos. ¿Cuáles son las principales conclusiones de la sentencia? Siento mucho no habérselas podido explicar absolutamente toda, pero creo que el tiempo es un enemigo en estos casos. En primer lugar, la conclusión es cómo conciliar de mejor manera la necesidad de hacer justicia y de luchar contra la delincuencia organizada sin menoscabar las garantías de un juicio justo, que es una de las preocupaciones que ustedes más tienen. Cómo perseguir los patrimonios ilícitos sin vulnerar garantías y derechos fundamentales. Por esta cuestión y por esta conclusión grande a la que arribó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es que se indicó que en todos los casos debe garantizarse un juicio justo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se afecten bienes a través del decomiso sin condena, debe otorgársele una oportunidad razonable al afectado, es decir, al titular, para que defienda o para que presente sus pretensiones de defensa al respecto del origen o el destino del bien. Y que adicionalmente deben permitírsele presentar, por supuesto, pruebas, deben facilitársele el conocimiento de las pruebas que la Fiscalía o el órgano encargado de implementar estas normas tenga en su poder. Adicionalmente, y que es muy importante también tenerlo en cuenta, que esta persona debe tener total libertad de designar un abogado o de tener además un abogado que sea de la Abogacía Nacional, en el caso de que no tenga cómo sufragar el costo de un abogado, entre otras cuestiones. Es decir, en ningún caso este decomiso sin condena pasa por afirmar que no debe haber un juicio justo. En ningún caso la Fiscalía debe exonerarse de acreditar los supuestos que orientan su pretensión extintiva, pero en los casos en que el afectado esté en mejor posibilidad de acreditar algún hecho relacionado con el origen o el destino del bien, también debe hacerlo. Además, porque corresponde a la defensa de la propiedad. ¿Cómo logramos un equilibrio justo entre los derechos del individuo y los intereses de la comunidad en su conjunto a través del decomiso sin condena? Fue otra de las inquietudes que se formuló el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No cabe duda de que una norma civil facilita la prueba y el estándar de conocimiento para tomar a través de una sentencia la decisión de afectar el derecho de dominio.
No obstante, esto no es óbice para afirmar que no va a haber una labor responsable del órgano que se encarga de ejercer o más bien de implementar el decomiso sin condena. La limitación de garantías procesales podría socavar los derechos humanos como el derecho a un juicio justo, y por ende hay que actuar con mucha cautela para garantizar que cada una de las normas de decomiso sin condena en cada uno de los estados incorporen las suficientes salvaguardias para proteger y para garantizar un juicio justo. En este caso, en el caso que estudiamos, en el de Georgia, el Tribunal Europeo con claridad y suficiente claridad indicó que el juicio justo se garantiza no solamente en el marco de un proceso penal, sino que existen en cada uno de los estados otros tipos de procedimientos y que también se habla de oportunidades justas del acceso a la justicia. Como los procedimientos civiles, administrativos, y que en esos casos no se exigen las mismas garantías de un proceso penal, y que por esto no se quiere decir, no quiere esto indicar o ello indicar que sea un juicio injusto. Por lo que llama la atención de las autoridades y de los afectados que siempre al momento de estar ante un proceso de decomiso sin condena argumentan violaciones de indubio pro reo y presunción de inocencia, cuando esto no implica solamente que haya un juicio justo, porque esto corresponde a la naturaleza de un proceso punitivo y de un proceso de carácter personal, pero y en este caso pues no nos encontramos ante esta situación. Es importante tener en cuenta que los estados europeos desarrollados y los países que aún se encuentran en transición democrática también tienen unas disposiciones similares a Georgia y también comportan las mismas características, tienen alguna diferencia en cuanto a las características, en cuanto al procedimiento, pero se reconoce ampliamente la posibilidad de perseguir el producto del delito. Por ejemplo, en el Reino Unido, antes de la entrada en vigor de la ley de 2002, el decomiso se limitaba en gran medida a los delitos de tráfico de drogas, pero la legislación que rige esa confiscación pues figura en la ley de arrastre de 1994, y la ley de 2002 amplió la confiscación a todas las conductas delictivas en las que una persona pueda ser beneficiaria económicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que si ven antes de la ley del 2002, el Estado británico solamente habilitaba al Estado para perseguir los patrimonios que resultaran del tráfico de drogas. Con posterioridad, lo que hizo fue analizar que no podía legitimarse algunos patrimonios ilícitos al respecto de otros, no podía crear categorías que podrían generar esta diferencia, sino que de ahora en adelante todas las actividades que generaran un lucro, las actividades ilícitas que generaran un lucro, podrían ser perseguidas por la ley del 2002. Este ejemplo lo tomó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para explicar la evolución que ha tenido el decomiso sin condena y la importancia de empezar con la implementación de estas normas para luchar con el crimen organizado a la medida de cada uno de los estados. En un principio, antes del 2002, Reino Unido estimaba que la principal fuente de recursos y de lavado de activos que debían atacar a través de esta norma era el tráfico de drogas. No obstante, al analizar el contexto del crimen organizado, entendió que el producto de las actividades ilícitas se estaba entremezclando y debía perseguir el producto de todas las actividades ilícitas y no solamente el tráfico de drogas. Por esto el tribunal llamó la atención de la importancia de que estas normas se adapten a los contextos nacionales y por eso da un amplio margen de apreciación al respecto de estos temas. En los casos decididos por el tribunal demuestran que los argumentos políticos en los casos de la lucha contra la corrupción y de la delincuencia organizada pues no son tan persuasivos como los argumentos puramente jurídicos. Por último, este caso es un buen ejemplo en el papel de la historia legislativa y de la explicación del decomiso sin condena. Espero que algunos de ustedes tengan la oportunidad de leer la sentencia. El tribunal, como les mencioné previamente, desestimó los argumentos de los demandantes en virtud de los cuales ellos acreditaban o más bien argumentaban que había una violación del convenio y de sus derechos humanos.
Hay otros casos relativos, por ejemplo, en Italia y también unos análisis de proporcionalidad en Estados Unidos que podrían ser relevantes, pero por uso del tiempo no me voy a referir a todos ellos, más bien ya me voy a permitir contestar las preguntas que se formulen al respecto de estos temas. Básicamente para mencionarles al final que en el decomiso sin condena no aplica la presunción de inocencia porque su característica y su naturaleza es distinto, como lo pudimos evidenciar previamente, pero sí aplica la buena fe como límite a esa acción del Estado para perseguir los bienes, y esto es algo que se ha indicado en varios tribunales y en instrumentos del derecho internacional. No se trata de cualquier buena fe, debe ser una buena fe creadora de derechos. Y adicionalmente que el decomiso sin condena no implica per se un juicio injusto por el hecho de que no apliquen estas garantías, sino que no aplican estas garantías precisamente por la naturaleza y por los objetivos y la definición de estos institutos. El decomiso sin condena ha sido definido recientemente por la mayoría de los estados latinoamericanos como una consecuencia patrimonial de las actividades ilícitas, que consiste en la emisión de una sentencia que declara la titularidad del derecho real en cabeza del Estado, sin que haya lugar a contraprestación o compensación alguna, sin que esto implique que estemos hablando de una confiscación o de una expropiación. Y que esto corresponde, por supuesto, a la naturaleza de nuestros estados, incluso a desarrollos desde el derecho continental europeo y desde desarrollos incluso en derecho romano, cuando se hablaba que el ilícito no se podía generar un derecho. Entonces, por temas de tiempo no voy a referirme a las otras decisiones que había traído para ustedes el día de hoy, pero sí voy a estar disponible para responder las preguntas que ustedes necesiten o requieran, sobre las cuales debemos profundizar. Gracias, doctora Andrea. En verdad, pues muy interesante este panorama internacional que en ocasiones cuando estamos desde la esfera nacional, pues lo perdemos de vista y pues se nos escapan por ahí algunos detalles que otros países u otras jurisdicciones ya han ido superando. Esperamos sus preguntas, sus dudas al respecto. Yo quisiera iniciar con la primera, quisiera abrir esta discusión. En América Latina y sobre todo ante la perspectiva del sistema interamericano de protección de derechos humanos, ¿alguna vez se ha planteado o alguna vez uno de los estados que hacen parte de este sistema ha sido sancionado, ya sea a través de la Comisión o a través de la Corte, y haya generado algún precedente al respecto? Doctor Cambero, muchas gracias por su pregunta. Espero no haberlo aburrido mucho. Yo sé que este tema puede ser muy tedioso, No, para nada, no. pero quería traerles esta experiencia europea porque sé que muchas veces hablamos solo de lo latinoamericano y quizás podía ser útil ver cómo evolucionó Georgia de pasar de un estado fallido a un estado que es ejemplo en materia de lucha contra la corrupción. Y doctora, solamente una precisión. Lejos de aburrirme, yo que estuve haciendo prácticas profesionales en la Corte Europea, estos temas para mí son apasionantes, nada de aburrimiento. Bueno, pues gracias por su generosidad, doctor. Entonces, me pareció interesante traerlo a colación por esa experiencia histórica también de Georgia, cómo pasó luego de la Revolución de las Rosas a emitir normas considerables para la lucha de la delincuencia organizada y cómo incluyó dentro de este paquete el decomiso sin condena por ser sin duda una norma que da mucha más eficacia a la lucha contra el crimen organizado porque le afecta directamente la forma a través de la cual opera y a través de la cual financia otras actividades ilícitas. Al respecto de su pregunta, doctor, no hay ningún precedente, pero yo pues he estado apoyando mucho a Ecuador, a Costa Rica y a otros países, y la principal duda que siempre tienen al respecto de estas normas es la violación de derechos humanos y fundamentales, porque claro, estudiar este instituto sin estudiar su naturaleza y sin comprender que no es un proceso penal, que no es un proceso civil, que no es un proceso administrativo, sino que es una consecuencia patrimonial del ejercicio de actividades ilícitas, que en algunos casos tiene naturaleza preventiva, como lo estableció Georgia, que es, mire, yo confisco estos bienes con fines de decomiso sin condena porque quiero prevenir que sean utilizados al delito.
y además yo confisco estos bienes con fines de decomiso sin condena para reparar al Estado que ha sido afectado por hechos de corrupción. Entonces, no es penal, aquí no estudiamos, no se estudia la naturaleza de la conducta de la persona, por esto hablamos de probabilidad, pero esa probabilidad se puede ver desvirtuada si el titular del derecho real acredita con medios lícitos presentados al proceso y allegados en debida forma que la adquisición de su derecho fue legal. Si yo adquiero un derecho legalmente con el concurso de mi patrimonio, pues yo puedo acreditarlo. Es que en algunos casos se plantean interrogantes sobre las dificultades que pueden tener las personas para acreditar esto, pero es más fácil de lo que parece. Si yo tengo un derecho que adquirí con cargo a mi trabajo honrado y honesto, ¿por qué no lo voy a poder acreditar? Así es, muy bien. Doctor Porfirio, ¿tendrá alguna pregunta adicional? Sí, claro. Hay un punto muy importante que usted mencionó y precisamente tiene que ver con la efectividad de la herramienta que ha sido probada, pues ya como usted nos está ilustrando debidamente, doctora, en Europa, y que también, bueno, pues las directrices, los compromisos que ha adquirido el Estado mexicano tienen que ver con Gafi, que también tiene su origen europeo, por supuesto, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Y en ese sentido, bueno, pues más que un compromiso del Estado mexicano de adaptar su legislación a las necesidades, requerimientos internacionales, pues tenía que ver en su principio, sobre todo en 2009, cuando se creó la ley federal de extinción de dominio, sí contemplaba el tema compensatorio. En la actualidad, y sobre todo pues con algunas figuras que se han creado, como el INDEP, que tiene como tarea supuestamente devolver al pueblo lo robado, identificando como tal a los bienes que son objeto de incautación o de aseguramiento para fines de decomiso, ya sea penal o civil, finalmente no cumplen con esa finalidad, es decir, no se destinan para compensar o reparar el daño de las víctimas de los delitos por los cuales han sido investigados estos bienes. Bajo esa perspectiva, y dado que en su momento tampoco tenemos la certeza de que el producto de los bienes que en su momento pudieran ser motivo de una extinción, que no tenemos claro cuáles han sido finalmente motivo de una declaratoria en ese aspecto, sino que más bien parece que hay una disposición anticipada de los bienes, incluso sin que medie un procedimiento apegado a derecho, como lo señalaba precisamente uno de los asistentes, el maestro Fabio Gutiérrez. ¿Qué pasaría o cuál es la responsabilidad del Estado que surgiría por no seguir el procedimiento, por no destinar los bienes para un fin que internacionalmente tiene como objeto principal, que es la compensación o la reparación del daño? ¿Y qué pasaría o qué debería pasar con los funcionarios que no acaten ese principio? Bueno, pues doctor Porfirio, esa es una debilidad que tenemos en nuestras legislaciones latinoamericanas y me encanta su pregunta porque de hecho en Colombia a mí me gusta contestar las preguntas con ejemplos porque creo que permite facilitar mucho más la comprensión de estos temas. En la mayoría de los países se establece que los bienes que son afectados dentro de procesos de extinción de dominio pasan a ser administrados en el marco de un fondo común al que ingresan absolutamente todos los bienes de la extinción del derecho de dominio, y esos bienes luego son destinados a objetivos primordiales que ha definido el Estado o el legislador a través de estas normas que incorporan este instituto jurídico. Pero si ustedes revisan juiciosamente esas normas, en ninguno de los casos se habla de la reparación directa de la víctima del delito que generó ese producto, sino que se habla de partidas generales que destina el gobierno. Por ejemplo, para la lucha contra la criminalidad organizada va un 20% del total de esos valores que se incautan. Incluso he visto algunos estados que han puesto incluso que para el pago de la deuda pública externa. Ese es uno de los retos que tenemos en los estados latinoamericanos, entender que a nivel europeo también se entiende, o más bien que la naturaleza sería que la compensación del daño,
porque además esto es un principio también de derecho civil, siempre que hay un daño, y más en estos hechos de corrupción, que si bien se le podría devolver al Estado entendiendo como el Estado como uno solo, finalmente si el defraudado fue el hospital de la provincia más pequeña del país, y si no se le regresa a ese hospital, pues van a haber cuestiones importantes luego de consecuencias graves para la población beneficiaria de ese centro de salud. Por ejemplo, acá en Colombia, hace una semana se consignaron 21.600 millones de pesos colombianos con cargo a la venta de los bienes que hacían parte de ese fondo o esa bolsa común que administra los bienes, y ese dinero no fue a parar a las víctimas del delito. Ese dinero fue a parar al Estado colombiano, y el Estado colombiano, teniendo en cuenta unas partidas, lo distribuyó a la Fiscalía General de la Nación, a la policía, a los jueces, pero no se tuvo en cuenta a las víctimas. Por esto es que es importante que el análisis del comiso penal y del decomiso sin condena y la extinción de dominio se haga juiciosamente. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Quiero reparar a las víctimas del delito o quiero remover ese bien de la criminalidad organizada y que pase a manos del Estado sin tener en cuenta una destinación indemnizatoria? Esos son los dos análisis que tenemos que hacer. Pareciera entonces que solamente el decomiso penal es el que sí tiene como finalidad, al manejarse como un accesorio de la condena penal, la reparación del daño, y no el decomiso civil, que es la institución que sí debería preocuparse por la reparación del daño, aun cuando fuera a la sociedad destinando los bienes precisamente para fines de carácter social. Depende de cada legislación, doctor Porfirio. Por ejemplo, aquí en Colombia, el decomiso penal tampoco tiene como finalidad la reparación de víctimas. Y lo que se incaute dentro de como consecuencia accesoria a la responsabilidad penal, va a parar a las arcas de la Fiscalía General de la Nación. No obstante, hay otras herramientas en las legislaciones internas de nuestros países que sí están dirigidas directamente a la reparación del daño causado. Por esto también es muy importante que cuando se estudian estos temas, las entidades víctimas, por ejemplo, si es de un hecho de corrupción, se presenten al proceso penal como víctimas para que se garanticen sus derechos, incluyendo, por supuesto, la indemnización. Además de ello, ¿qué es importante? Por ejemplo, cuando hablamos de la recuperación de activos a nivel internacional, que se articulen todos los mecanismos que hay, doctor Porfirio. En la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se consagra la oportunidad de que los estados partes tramiten acciones civiles directas ante los estados donde están radicados los bienes que han sido adquiridos con producto de la corrupción, que pueden ser bienes muebles, inmuebles, el mismo dinero en las cuentas. Pero esto no se usa porque no se hace un análisis ponderado de todas las vías que hay para recuperar el producto del delito. Por supuesto, también hay casos, por ejemplo, del FCPA, que también pueden permitir como afectar esos productos del delito y además sancionar a los que cotizan en bolsa. También es importante ver y analizar la oportunidad que hay de firmar un acuerdo extrajudicial cuando se tratan de casos de corrupción transnacional. Pero sí es muy importante tener en cuenta que en algunos estados sí se le dio la naturaleza compensatoria al decomiso, pero en otros no. Y cuando no tiene la naturaleza compensatoria, no hay que obviar el derecho a las víctimas a ser reparadas. Entonces, el decomiso penal en Colombia no tiene esa naturaleza, en otros estados tampoco, como Costa Rica, Ecuador, El Salvador, pero sí hay otras herramientas dentro del proceso penal para garantizar la reparación de víctimas. Efectivamente, este es otro de las grandes temores en nuestros estados. Hay algunos estados latinoamericanos que aún no tienen incluido en sus legislaciones el decomiso sin condena, y ese es uno de los principales temores. La posibilidad de que esto se use como una arma política de persecución de los contradictores, de aquellos que están en el poder. No obstante, por esto es importante tratar de que nuestras normas o la configuración legislativa del instituto sea lo suficientemente clara y garantista para evitar que, con independencia de la persona que se encuentre en el poder, encuentre unos límites y unos derroteros claros impartidos en la norma. Por esto es importante esa valoración que hizo la Corte Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el sentido de aclarar
que nunca en los casos de decomiso sin condena debe dejarse de garantizar el juicio justo. Es decir, lo que yo siempre recomiendo en la confesión legislativa de estos institutos es que siempre se haga mención estricta al derecho de defensa, debido proceso, que las notificaciones se hagan personalmente, que se incluya en una notificación incluso a terceros en diarios de circulación nacional, en diarios de relevancia en el ámbito local donde están los bienes, que sea lo más garantista posible para evitar que el que esté en el poder pueda usar como esta arma como una persecución política. Otra garantía que tienen ustedes de esto es que la Fiscalía no puede tomar una decisión directamente, sino que esto es una acción jurisdiccional. Se requiere la toma de decisión de un juez de la República. Entonces, no podemos entrar con el temor de incorporar estos mecanismos de persecución patrimonial, argumentando que pues tanto los jueces como la Fiscalía van a estar al servicio de procederes políticos y de persecución de esta índole. Entonces, lo importante es que nuestras normas sean lo suficientemente claras en torno a las garantías que deben rodear a los afectados y que adicionalmente esto sea una acción jurisdiccional. De hecho, en muchos países, para garantizar y evitar que esto ocurra, incluso las medidas cautelares tienen un control jurisdiccional. Es decir, que yo no puedo afectar sin primero exponerle razonablemente al juez unas condiciones de proporcionalidad, unas condiciones de idoneidad, explicar por qué la medida es lo menos lesiva posible dependiendo del caso del que se trata. Entonces, también hay que tener en cuenta que aquí orbitan varias manifestaciones del poder público, pero también del ejercicio de las autoridades del sector justicia, y el hecho de que una ley sea garantista no pasa solamente porque lo indique en la ley, sino también la incorporación de jueces de la República.